Estamos con Julio Bepré, escritor, nació en Córdoba, afincado luego en San Luis, Mar del Plata y posteriormente acá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Julio? Un gusto tomar contacto con vos. Igualmente, para mí, nuestra larga amistad, es un placer tenerte acá. ¿Cuántos años ya en Buenos Aires, Julio? No, en Buenos Aires yo vine de Mar del Plata en el año eh, 82. Ajá. Creo que sí, 82, 80-82. ¿Y ya te afincaste acá, te radicaste acá? Sí, 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 por cierto. Bárbaro. Contanos un poquito cómo fueron tus inicios con la literatura. Vos has transitado por diversos géneros, que sería bueno que nos Bueno, comentes. eh, yo te diría, o te digo mejor, que desde niño hubo una inclinación mía hacia lo literario. Este, yo me acuerdo, ¿no? Desde muy chico, 5 o 6 años, cuando iba a la escuela, por ejemplo, la materia que más me gustaba era historia, Ujú, porque eran como cuentos para mí. claro. Y después, claro, este, ya hice una inmersión más profunda a través que pasó el tiempo, ¿no? Y pasado a la escuela secundaria yo tuve un gran maestro, el profesor Carlos Alberto Leguizamón, a quien recuerdo siempre y ahora con muchísimo afecto, ¿De literatura? de literatura, sí. Pero corrigiéndote la presentación tuya inicial, yo más que escritor me considero poeta, Ajá. me considero poeta. Y como vos dijiste, sí, ¿Cuál tengo... sería la diferencia entonces? No, la diferencia es que el poeta tiene un modo distinto del narrador, por ejemplo, o del dramaturgo, o del ensayista, ¿no? Ujú. Lo cual no quiere decir que en una persona no se puedan dar la, la producción en todos los géneros, ¿no? Lo que no es común, por cierto. Pero fundamentalmente para mí, mi métier creativo es la poesía. Bien, bueno, muy bien. Y entonces, contabas que habías tenido un profesor, un tal de Guizamón, que tuvo una influencia importante en Sí, vos. sí, sí. Claro, porque estoy hablando de varios años, bastantes años atrás, donde todavía imperaba la poesía un poco retórica, con cierto romanticismo, también neoclasicismo, en fin, una poesía muy apegada a las formas líricas y que se manifestó no solamente la poesía española, sino la de todo el mundo, ¿no? Por lo menos el mundo occidental. ¿Y cuáles han sido los poetas que de pronto vos sentís así a lo Bueno, largo del tiempo que... y yo recuerdo así con mucho afecto, ¿no? Un libro de don Ricardo Molinari, Mundos de la Madrugada. Muy olvidado en estos días, Sí. lamentablemente. Después había un libro que me marcó también mucho, de Enrique Molina, creo que era el segundo libro, Pasiones Terrestres, creo que se llamaba el libro, Hermoso que libro. todavía lo conservo, por cierto. Bueno, y después, sería larga la lista, pero sí agrego
toda la poesía del Novecento italiano, que realmente también no solamente que me interesó, sino que en buena medida he traducido varios autores italianos. Yo tengo 7 viajes a Italia y tengo vinculación con poetas italianos. De modo que estoy más cerca de la poesía italiana que de la misma poesía española, hablando, digamos, de los países madres. Bien. Eh, ¿Cuáles serían las diferencias que vos podrías notar entre ambas poéticas? Bueno, un poco puede ser arbitraria mi afirmación, porque exigiría más tiempo para contestar la pregunta, pero fundamentalmente veo que la poesía italiana tiene más síntesis. No nos olvidemos que hay un movimiento, el hermetismo, que entre paréntesis de herméticos no tienen nada, pero con figuras excelsas como Ungaretti, Montale, Quasimodo, Saba y tantos otros, ¿no? Italia ha tenido un siglo XX con figuras extraordinarias en la poesía, sin perjuicio de todos los demás géneros, ¿no? Que siempre la península se distinguió. Y bueno, esa podría ser la nota más evidente, que sería la síntesis, la gran preocupación por la palabra. Y bueno, vuelvo a repetirte, sería muy largo. Sí, está bien. Me parece interesante que, por ejemplo, respecto a lo de el hermetismo, ¿no? Que decías vos decías, estos autores en realidad no eran herméticos. Claro, yo me refiero a que lo hermético, digamos, es por lo general lo que se tiene como difícil de abordar, Sí. difícil de considerar, difícil de explicitarlo. Pero sin embargo, todos los poetas herméticos italianos, así llamados, se distinguen por el valor que le dan a la palabra. Puedo poner un ejemplo. Por ejemplo, hay un poema de una sola línea, de un solo verso, de Ungaretti, que el poema se llama Mediodía. Y el poema solamente una línea, que es la siguiente. Me ilumino de inmenso. Me ilumino de inmensidad. Ahí está todo dicho. Lo pongo como ejemplo, ¿no? Claro, está muy bien. Esta entrevista va a salir en el canal Generación Abierta en YouTube, por lo cual te van a ver gente de diversos lugares del mundo. Me parecería interesante que comenzaras leyendo algunos poemas tuyos, Julio. Bueno, mirá, Vos tenés una vasta obra publicada. sí, tengo aproximadamente unos 20 libros poéticos, que todo es relativo también, porque desgraciadamente, como decía Juan Ramón Jiménez, la poesía tiene una inmensa minoría, decía Jiménez, poeta español que respeto mucho, pero de cuya poesía estoy un poco distante. Pero tengo muchos libros y tengo también, he producido en otros géneros, ¿no? Así es. De los cuales el más importante después de la poesía para mí es el teatro, ¿no? Tengo también narrativa, pero
no es indudablemente el género que ha sido a mío. El teatro sí. También el ensayo. Bueno, el ensayo es fundamental, incluso yo diría que todos los poetas del siglo XX y XXI, todos han sido grandes ensayistas. Han hecho reflexión sobre la poesía, sobre la nueva poesía que empieza, si queremos poder poner hitos, que empiezan más o menos antes de Baudelaire, ¿no? Y sigue, cambia, digamos, la sensibilidad poética que había hasta ese momento, ¿no? Bueno, me pides que yo lea algo. Sí, ¿vas a leer textos inéditos? Voy a cambiar de anteojos. Acá vemos, por ejemplo, una de las bibliotecas de Julio. Seguís manteniendo una biblioteca muy amplia de autores, Julio, a pesar que sé que te has desprendido de bastantes libros, ¿no es cierto? Pero veo que seguís... Sí, es muy folclórico todo esto, pero sí, evidentemente yo no he podido vivir sin libros, como le sucede a varios. Seguro. No quiero decir que yo sea... Bueno, los poemas que yo te puedo leer son todos inéditos. Bien, parece muy bien. Comienzo así al azar, ¿no? Sí. No, adelante. No sabía que tenía que leer. Ayer. Hay relentes rojizos en las noches más densas. Hay un afán que asciende por una débil suerte. Hay un ruego incesante y turbados indicios, líneas quebradas, diálogos perdidos en días demasiado arduos. Más sujeto aún la imagen del mar bajo una luna plena y veraniega. Aquello fue un deslumbre entre claras vivencias. Hoy acosan las palabras de una asidua nostalgia. El mar es algo que a vos te ha pegado muy fuerte, ¿no? Hay 2 o 3 libros con ese nombre, ¿no es cierto? Sí, yo viví 20 años en Mar del Plata y desde entonces yo me considero mucho más ligado a esa ciudad que a mi ciudad de origen, porque yo me radiqué muy joven allí y si bien los gérmenes que podía yo tener en mi interior estaban ya en Córdoba, ahí empecé yo a desarrollarme en todo sentido, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Y el mar me atrapó. El mar para mí tiene 1000 significancias, que no las puedo enumerar porque estaríamos hasta mañana, ¿no? Seguro. ¿Otro poema puede ser, Julio? Sí, cómo no. A ver. Yo tengo, sabes, problemas serios de vista, ¿no? Así que... Sí, ya sabemos. Busca. Intenta reavivar sus sueños desde un albor de auroras venturosas. Cruza su extraño acaecer en la violencia hiriente de unas sádicas sombras. Incauto es su camino. Busca llegar a la certeza escondida en el mundo. Y al ausentarse el día, lo apena la inquietud
continua de su historia. En la pared descubre varios húmedos esbozos y la polilla sigue agostando a las horas del día. Resigna sus anhelos, va y viene, pregunta y se responde. Luego, calmo mira al cielo luminoso. El poeta a veces es como un observador de cosas que a lo mejor la gente común no pasa de largo y no le presta demasiada atención, ¿no? El poeta en cambio fija esa atención, ¿no? Sobre todo porque yo entiendo, humildemente, que la poesía es un ejercicio espiritual, profundo. La poesía todavía no ha sido debidamente definida, y tanto es así que coincido ampliamente con lo que decía en cierta oportunidad, muy bien expresado, Alberto Girri. El poeta es un hacedor de poemas, De poemas. procurando así llegar a la poesía, donde, mejor dicho, por medio de la palabra, la poesía es un arte verbal. Pero otro excelso poeta, Eugenio Montale, decía que el problema era de llegar donde ni las mismas palabras llegan, ¿no? Entonces, claro, como ejercicio espiritual que es, no es una cosa adocenada, rutinaria. Lo que sí, con un ejercicio de uno mismo, de un ejercicio o una dación de uno a lo espiritual, a lo que significan los valores, se llega a esa realidad que no se nos da gratuitamente. Tenemos que hacer un ascenso para llegar, digamos, a eso, a lo que el poema quiere decir. Claro. Alguna vez Guillermo Boido dijo, la poesía no se vende porque no se vende. ¿Qué te merece esa reflexión de No, Boido? sí, lo conocí a Boido, una gran persona y un hombre profundo. Indudablemente que estoy totalmente de acuerdo con él. La poesía no es un género vendible en el sentido que puede ser, en muchos casos, la narrativa o el teatro mismo. Hay tantas obras de teatro, por ejemplo, que en su momento fueron muy elogiadas y muy representadas y luego cayeron en un olvido. En la poesía pasa algo distinto. De pronto aparece un recuerdo en alguien que lo asocia con alguna experiencia suya y se comunica con algo que él lo siente profundamente. Quizá no lo puede explicitar, pero precisamente es gracias al poema que llega a ese estado, a esa sutilidad interior y gratuita, porque no persigue ningún fin práctico. Claro. ¿Qué le dirías a un poeta que se está formando, que empieza a disfrutar de la poesía y Claro, quiere escribir? yo diría, conversando con un gran amigo común, tanto tuyo como mío, Alberto Rizzo, Sí, yo le querido decía, amigo. Alberto, le digo, era un gran pintor, un gran colorista. Excelente. Le decía, para pintar una obra tengo que comprar un lienzo, colores, aguantar el olor a trementina y todo eso. En cambio, para escribir, preciso papel y un lápiz, lo cual es una facilidad engañosa, porque el poema
que tiene entidad y trascendencia, no viene así porque sí. Exige de quien lo escribe y de quien lo recrea, que es el lector, una disposición y una intencionalidad en lo que hace. Que eso tiene su rigor. Ojalá todos fuéramos poetas, pero eso es imposible. Y bueno, se me fue un poco la pregunta que me hiciste. No, tenía que ver un poco con... Está bien, la explicación que diste es correcta. Lo que yo le Respecto a sugiero, un poeta que se está a formando, los poetas Nobel. jóvenes, primero que lean mucho. Es fundamental la lectura. Y en lo posible una lectura con cierto aspecto crítico. Es decir, si les interesa un poeta, que lo lean hasta que lo frecuenten. Y la otra es, si pueden saber un idioma distinto al español, es muy provechosa la tarea que se puede hacer. Saber otro idioma enseña mucho. Eso es lo que he podido yo experimentar a través de mi vida, ¿no? De lo que... Sí, de tu propia experiencia vital, ¿no? Exactamente. ¿Otro poema, Julio? Bueno, vos sabés que yo no estoy muy habituado a leer lo mío, así que prefiero que lo lean otros. Bueno, Pero bueno, en esta ocasión es bueno sí, que los leas vos. ahí. A ver esto. Cerca y distante. El mar se ofrece a mis ojos y en esta desnuda realidad memoro las ausencias. Me siento irreal y ansío la salina brisa y no este aire viciado que respiro en esta fría tarde. Fui amado por el mar. Hoy reavivo los instantes de un horizonte intacto. Vanos son ya varios deseos y acosan extraños avatares. Mas queda la nostalgia de días y noches indelebles. Acomodo mi partida. Me llama un ruego íntimo que borra todo amago de olvido. Dicen que en cada poeta siempre hay algo que lo distingue, que lo hace portador en el caso de que se pueda lograr, por supuesto, ¿no? Una voz propia. En el caso tuyo, la rítmica es algo que define a Julio Bepré, ¿no es cierto? Digamos el ritmo. Sí. Bueno, yo sigo las líneas que enunció un gran poeta americano que es Octavio Paz. El poema tiene que tener ritmo. Yo veo, por ejemplo, algunos textos que se dicen poemas que pueden ser reducidos perfectamente a la prosa, sin que estén en forma versicular expuestos. Sí. Entonces, no nos olvidemos que la palabra tiene dos funciones. Una es la semántica, la comunicativa, y otra es la fónica, el sonido. Las dos vertientes, hay otras por supuesto, hay otras vertientes de la palabra, y el mismo concepto de palabra da para hablar hasta mañana, indica
que una cosa, por ejemplo, en la factura de un poema, es muy importante si una palabra va antes o si va después. O como decía el mismo Octavio Paz, lo que una palabra le dice a la otra. Yo recuerdo que a veces un desarrollo poético es averiado por una mala elección de la palabra. La palabra es la materia del poeta y Alguna vez Borges dijo que el poema era como una arquitectura, ¿no? Y que a veces una palabra mal puesta era como un ladrillo, bueno, ¿no? Que se caía. precisamente Borges en esa afirmación, en ese acerto, aludía al esfuerzo compositivo que impone un poema, ¿no? Que es muy bueno señalarlo como vos lo estás señalando, porque a veces la gente piensa que lo más sencillo para escribir es un poema, y Bueno, es lo más difícil en realidad, ahí ¿no? yo creo que la gente tiene necesidad de comunicar, ¿no? Y bueno, hay otras formas que no son precisamente la lírica, ¿no? Pero yo creo que hay un señor que se llama tiempo, que es el que pone las cosas en su lugar, a veces con mucha mezquindad. Hay muy buenos poetas que nadie se acuerda de ellos, pero yo quería decir que Paul Valéry, el gran poeta francés, hablaba de versos, eh, versos hallados y versos calculados. Podríamos precisar mejor poemas inmediatos y poemas derivados, ¿no? Con esto quería decir que poemas hallados o que vienen solos, uno podrá escribir 3, 4 en una vida. Los demás son poemas calculados, es decir, que hay un propósito compositivo, creativo, que tiene sus exigencias. Está muy bien. Bueno, Julio, vamos a ir cerrando Sí, esta primera parte porque te comento que mi idea es seguir este diálogo con vos. Hoy me interesaba un poco que la gente te conozca a vos como poeta, por eso te pedí que leyeras, pero me gustaría seguir este diálogo porque vos sos un hombre que, como lo has definido muy bien, has leído mucho en tu vida, has conceptualizado muy bien y realmente tus reflexiones creo que pueden servirle a mucha gente, entre ellos a quien con vos está hablando en este momento. bueno, yo te agradezco la expresión tuya. Lo que sí, puedo continuar un minutito más. Sí, por supuesto. No, a mí, por ejemplo, personalmente no me interesa la sociabilidad literaria. Bien. No me interesa lo que se llama carrera literaria. No me interesa que ya me hagan el pedestal. Pero no porque sea humilde, qué sé yo, no. Porque yo verdaderamente gozo, no cuando me elogian, vuelvo a repetir, no porque sea humilde. Sí, sí, sí. Yo gozo cuando traduzco o cuando escribo. Cuando yo lucho porque esto no me gustó y lo corrijo. Y esto sí me representa en lo que yo he querido comunicar. Es decir, que yo me esfuerzo, y creo que todo poeta debe hacerlo, en una vida interior. Muy bien, Un muy poeta bien. que tiene demasiada exigencia externa no puede llegar
a una hondura poética, porque es exigido por tantas cosas. Sí, Yo pierde de vista lo otro. Claro, yo conozco un poeta que si pusiera todo el tiempo que él emplea en mandar hasta la Antártida sus poemas, podría lograr ser un gran poeta, pero no, él está enamorado de sí mismo. Y lo peor que le puede pasar a un poeta o a un creador cualquiera es enamorarse de lo que hace. Fantástico. Como cierre es maravilloso. Julio, un gusto realmente y en cualquier momento seguimos este diálogo. Bueno, te agradezco mucho, Luis, y te deseo lo mejor para vos. Bueno, muchas gracias. Igualmente. Hasta muy pronto. Chao, chao.